Muy buenos días, soy Einer Salazar, profesor de educación primaria. Bienvenidos a Aprendo en Casa, semana 31, día 2, cuarto grado de primaria. La actividad para el día de hoy es leemos una anécdota viajera. En la actividad anterior has reflexionado sobre cómo estás utilizando tu tiempo libre de manera creativa, aprovechando los recursos con los que cuentas. Hoy te invitamos a leer una interesante anécdota viajera de un niño de cuarto grado que narra un incidente personal. Leemos nuestra meta: leer una anécdota para disfrutar y reconocer el orden de los incidentes y emitir una opinión personal sobre su contenido. Repito, leer una anécdota para disfrutar y reconocer el orden de los incidentes y emitir una opinión personal sobre su contenido. ¿Qué esperamos que logres con esta actividad? Establecer tu propósito de lectura. Primero, vas a establecer tu propósito de lectura. ¿Para qué vas a leer? Luego, ubicar información que se encuentra en diferentes partes del texto. También vas a hacer eso. Identificar cómo suceden los hechos y qué incidencia se narra. Identificar cómo se inicia, continúa y finaliza la anécdota. Reconocer con qué propósito se ha escrito este texto. Dar una opinión sobre el contenido del texto. Muy bien, vamos a empezar. En esta oportunidad te invitamos a disfrutar de la narración de un niño de cuarto grado. Estamos seguros que disfrutarás conociendo del incidente sucedido y que lo asociarás con tu experiencia en casos similares. Como sabrás, una anécdota es un texto narrativo, sea oral o escrito, que describe un conjunto de sucesos de una historia personal vivida por quien la narra. Me imagino que cada uno de ustedes tienen muchas historias y anécdotas. Los animo a narrarlas, aprovechando su tiempo libre y a escribirlas. Muy bien, ¿qué vamos a hacer antes de la lectura? Vamos a responder las siguientes preguntas. ¿De qué crees que trata este texto? Estas preguntas me vas a contestar con tus propias ideas y en forma oral. Luego observa atentamente la imagen que lo acompaña y responde a la siguiente pregunta. ¿Qué sucederá o qué podrá ocurrir? ¿Te gustaría leer este texto? ¿Por qué lo leerías? Te invitamos a escribir tu propósito de lectura. ¿Para qué leerás el texto? Esta pregunta lo responderás con tus propias ideas. ¿Para qué leerás el texto? Te vas a ayudar de la meta. ¿Qué dijimos en la meta? La meta dice leer una anécdota para disfrutar y reconocer el orden de los incidentes y emitir una opinión personal sobre su contenido. Entonces, para disfrutar, profesor, para recordar el orden de los incidentes y también para dar mi opinión. Muy bien, para eso vas a leer. Excelente, seguimos. Observa nuevamente el texto, luego responde las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? Te proponemos que observes el texto. Acá está el texto, mi anécdota viajera. Observas el texto y luego respondes estas preguntas. ¿De qué trata el texto? También lo contestarás con tus propias ideas. ¿Para qué se habrá escrito? También según tus propias ideas. ¿En qué ocasiones escuchamos o leemos anécdotas? Muy bien, después de haber contestado estas preguntas con tus propias ideas, según lo que tú crees, vamos a pasar a la lectura. Ahora te invitamos a leer el texto Mi anécdota viajera. Para que tu lectura sea placentera, ten en cuenta lo siguiente. Busca un lugar cómodo de tu preferencia. Realiza la lectura en silencio primero y relee el texto si es necesario para comprenderlo.
Identifica también las palabras claves con que empieza cada párrafo y relaciona con tus saberes o conocimientos sobre relatos y anécdotas. Pide a un familiar o a tu maestra o maestro que te explique el significado de las palabras que no entiendes. Muy bien. Bueno, tú vas a leer primero en silencio, pero nosotros acá lo vamos a leer en voz alta para entender un poco mejor. Eran los primeros días de la pandemia, de la inmovilización. Por las noches escuchábamos sirenas y los soldados patrullaban las calles de mi vecindario. Y tan pronto se les escuchaba con mis hermanos salíamos a asomarnos a la puerta y ventana para verlos. Cuando ya estaban muy cerquita corríamos, pues mis padres nos habían dicho que nos llevarían presos. En una noche de aquellas en que todos nos íbamos a dormir temprano, recuerdo que recién era medianoche. Lo recuerdo porque mi mamá así lo dijo. Cuando desperté ensangrentado de mi boca y tirado en el suelo, mis papás y hermanos asustados me veían y a la vez me preguntaban ¿qué te ha pasado? Y les conté, yo estaba soñando que veía a los policías y militares llevándose a unos niños por no estar en sus casas. Y como no quería que me atraparan, corrí para ocultarme. Salté a una zanja que había y ¡zas! Me desperté con mi boca reventada. Luego del susto mis padres sonreían, mis hermanos reían y yo estaba molesto, ya que mi hermana mayor me había tomado una foto. Ni cuenta me di. Y rápidamente lo publicó en el WhatsApp de la familia con la siguiente frase: Luchito ha soñado y se ha soñado. Entonces durante la mañana, mientras yo estaba adolorido, mis padres y hermanos comentaban lo sucedido en sus celulares y le avisaban a la familia que no era nada grave. Luego me di cuenta que mi hermana me había hecho famoso. Me contaron que la tía Sara de España me mandaba decir que me cuide, mi abuelo desde Lima que me lleven al médico, el enamorado de mi hermana que trabajaba en Cajamarca me iba a traer un juego de ajedrez, y otros tíos que ni conozco de otros países me saludaban y me recomendaban que ya no sueñe, para que no me sueñe. Esa frase que me repetían mis hermanos primero me molestaba, pero ahora entre juego y juego me causa risa, ya que todo pasó y simplemente ha quedado como una graciosa anécdota del soñador soñado. Ese soy yo, Luchito, el pequeño de la familia. Luis Enrique del 4º grado es el que ha contado la anécdota. Qué bonita anécdota, ¿verdad? Después de la lectura, invita a un familiar y comenta sobre el contenido del texto. Apóyese de las siguientes preguntas. ¿Qué se quiere dar a conocer? ¿Qué se quiere dar a conocer? La anécdota de Luchito. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Muy bien, a ver, vamos a ver qué dice. ¿De quién trata la lectura? A ver, ¿por dónde está el nombre? ¿Dónde está el nombre? Luchito, el pequeño de la familia, ¿verdad? La anécdota de Luchito, el pequeño de la familia. ¿Qué se quiere dar a conocer? Lo que le pasó a Luchito, ¿no? ¿En qué orden se narran los hechos? ¿En qué orden se narran los hechos? Niños, ¿en qué orden se narran los hechos? Primero, está contando sobre los primeros días de la pandemia. ¿Qué es lo que les decían los padres? ¿Qué más se narra? ¿Qué es lo que hacían los policías? ¿Qué escuchaban por las noches? Y luego que se narra lo que había soñado Luchito. ¿Qué pasó en su sueño, no? ¿Cómo reaccionaron sus padres? ¿Qué hicieron su familia? Lo publicaron en el WhatsApp. Ahora, ¿qué hizo la familia? ¿Cómo se sintió Luchito al inicio? ¿Y cómo se sintió Luchito al final después que pasó todo? ¿Fue fácil leer este texto? Sí, profesor, muy fácil porque eres pequeño.
¿Por qué? Porque es pequeño y es gracioso y es interesante, ¿verdad? ¿Por qué crees que el autor titula este texto como anécdota viajera? Como anécdota viajera, ¿por qué crees? Esta es una pregunta que vas a contestar con tu opinión personal, porque dices, ¿por qué crees? Yo no te puedo decir, pero yo te puedo decir lo que yo creo. ¿Por qué crees que el autor titule este texto como anécdota viajera? Yo creo porque los familiares compartieron este incidente, esta anécdota con toda la familia de diferentes lugares. ¿Cuál es tu opinión del contenido del texto? Mi opinión es que está muy bonita y graciosa, ¿no? Divertida. Y que a veces soñamos cosas bonitas y cosas feas. Pero lo que no está divertido es que Luchito se cayó y se hizo soñar, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Muy bien, ya creo que completamos esta primera parte. Luego dice, lee tus preguntas iniciales sobre el contenido del texto, reafirma tus respuestas o modifícalas algunas de ellas. ¿Cómo podrías reformularlas? Vas a ir acá a las primeras preguntas, donde contestaste con tus propias ideas, acá. Lo lees, tus respuestas, y ves, comparas con las respuestas que has hecho por acá, y ves si están bien o puedes reformularlo, o sea, escribirlo de nuevo. Comparte con tu familia la anécdota que acabas de leer. Indícales los hechos que se dan a conocer, qué sucedió y por qué le han denominado anécdota viajera, así como tu opinión de la narración leída. También es importante que des tu opinión, que le cuentes los hechos también, de qué trata la anécdota, y con tu familia y compartes. Reflexiona sobre tus aprendizajes. Recuerda tu meta de aprendizaje, leer una anécdota para disfrutar y reconocer el orden de los incidentes. ¿Hemos reconocido el orden de los incidentes? Sí, profesor, sí. ¿Emitir una opinión personal sobre su contenido? Sí. Luego responde lo siguiente, ¿lograste tu meta? ¿Cómo lo hiciste? Hemos logrado la meta desarrollando la actividad, ¿verdad? Muy bien. Ahora, esta tablita lo vamos a completar también. Vamos a leer aprendizaje o criterios para tener en cuenta. Logré que necesito mejorar. Establecí mi propósito de lectura. Sí, profesor, lo logré. Muy bien. Ubiqué información que se encuentra en diferentes partes del texto. Sí, profesor, muy bien. Identifiqué cómo suceden los hechos y qué incidencia se narra. Sí, profesor. Identifiqué cómo se inicia, continúa y finaliza la anécdota. Sí, profesor. Reconocí por qué el texto lo denominaron anécdota viajera. Sí, profesor, muy bien. Identifiqué con qué propósito se ha escrito este texto. Sí, profesor, con el propósito de hacernos reír y divertirnos. Muy bien. Brindé mi opinión sobre el contenido del texto. Sí, profesor. Muy bien, lo has hecho perfecto. Guarda tus anotaciones en tu portafolio. Te serán de mucha utilidad en las siguientes actividades. Espero que te haya servido. Muchas gracias.